realizar el día de hoy vendría a ser el laboratorio de hematología, hemostasia y trombosis. Ese es un tema muy importante y vamos a resaltar algunos conceptos más importantes. Así que, número uno, lo que estamos viendo en la imagen es básicamente lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Pero, ¿ante qué evento? Ante eventos que justamente pueden generar un acto de lesión en un vaso. Ustedes saben que si ustedes están en la cocina y se cortan, o aun cuando están pasando las hojas y se cortan con el papel, ustedes generan una lesión vascular. Entonces, esta lesión, ¿qué es lo que va a generar? Pues que su piel empiece, bueno, es que dependiendo de qué es lo que ustedes se hayan lastimado, es que esta área empiece a sangrar. ¿Y qué es lo que hace nuestro organismo? Nuestro organismo va a activar ciertos sistemas que van a empezar a decir, no, no pierdas sangre, no pierdas sangre. Y de ese modo, ¿qué es lo que hace? Activa muchos otros sistemas que ahorita vamos a conocer porque se dan en dos fases, que van a generar un tapón. Cuando ustedes están, por ejemplo, perdiendo mucha agua, ¿qué es lo que hacen? Ponen un tapón para que ya no se vaya el agua, ¿verdad? De igual modo, una forma en la que se evita las pérdidas de sangre es justamente con este tapón plaquetario que vamos a ir conociendo. Entonces, lo que ocurre dentro de nosotros es que empieza a haber una serie de movimiento de elementos formes de la sangre, tanto elementos formes en la línea roja como en la línea blanca, dado que participan no solamente los hematíes, sino también las plaquetas, y también un elemento muy importante que es la fibrina, como parte de los factores de coagulación que vamos a ir conociendo, de modo que se forme como una malla, como un tapón, como les comentaba. ¿Y qué es lo que va a generar? Pues la pérdida, pues va a generar que se evite la pérdida de sangre. Ok, entonces, esto es básicamente lo que ocurre dentro de nuestro organismo cuando ocurre justamente un mecanismo de lesión de la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la lesión de algún vaso, por ejemplo, dependiendo de qué tan profundo haya sido el corte, por ejemplo, lo que se va a generar es un mecanismo reflejo de vasoconstricción. Entonces, este mecanismo de vasoconstricción, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un movimiento, un desplazamiento de elementos formes dentro del vaso sanguíneo, dentro de la hemostasia primaria, que es lo que se va a conocer así. ¿Ok? Pero antes tenemos que partir del punto justamente de que en este periodo vendría a darse por dos puntos importantes. Número uno, la hemostasia primaria y número dos, la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria vendría a estar dada tanto por los mecanismos de vasoconstricción y adhesión y agregación de elementos formes. Entonces, básicamente, esto era lo que les estaba comentando a grosso modo en el comienzo. Pero ¿cómo lo plasmamos ya en palabras fijas en nuestro léxico médico, por así decirlo? En un mecanismo justamente de detención y de el stop, el parar justamente las hemorragias o las pérdidas sanguíneas a través de qué? De la formación de esto, de un coágulo. Entonces, ¿cómo se entiende? Que ante una lesión vascular se activan mecanismos de hemostasia. La hemostasia, ¿qué es lo que va a generar? Que se detengan las pérdidas sanguíneas a través de dos fases. Número uno sería la hemostasia primaria. La hemostasia primaria vendría a estar también subdividida en un mecanismo de vasoconstricción y en un mecanismo de adhesión y agregación, como lo pueden ver en la imagen. Vasoconstricción, el vaso se hace... ¿cómo decirlo? Se contrae, así como lo pueden ver en la figurita, de modo que va a generar el mecanismo de desplazamiento de los elementos formes. Y en la adhesión y en la agregación, de igual modo. Cuando van a venir todos estos elementos, como vamos a ir conociendo más adelante, lo que se busca es que se forme el tapón plaquetario. Entonces, con la adhesión y agregación se forma el tapón plaquetario y con la vasoconstricción el vaso se contrae, de modo que se busca ¿qué? El evitar la pérdida sanguínea. Ok, entonces, posterior a esto, ¿qué va a ocurrir? La hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria está determinada por esto, la fibrinoformación. ¿Y a qué se refiere con fibrinoformación? Como su mismo nombre lo dice, formación de un material muy importante que vendría a ser la fibrina, que vendría a estar representada por esta malla de aquí. La malla vendría a ser lo que
lo que se le conoce como fibrina, de modo que se genere como una especie de capa que va a mantener la estabilidad de este tapón plaquetario. Porque si no, si esos no estarían, por así decirlo, sostenidos, si no estarían estables, pues seguirían siguiendo en la circulación, pues no, pero no, tienen que estar sostenidos de este modo. Entonces, eso va a evitar justamente de que haya más pérdidas sanguíneas. Porque después de todo, recordemos de que no podemos tener lugares de pérdida sanguínea porque eso a largo plazo puede conllevar múltiples patologías. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se encuentran en plena avenida Panamericana o en evitamiento, por ejemplo, ¿ustedes pueden dejar su carro estacionado más de 24 horas, 72 horas? No, ¿verdad? Porque esto, ¿qué va a generar? Lo que va a generar es que haya una obstrucción del fluido de carros, de la fluidez de los carros, y también va a generar de que se genere más tráfico, ¿no? Ok, entonces, va a haber una alteración en el fluido del tránsito. De igual modo, ustedes no pueden dejar esta placa pegada en el vaso por mucho tiempo, porque si no, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes dejan, por ejemplo, su carro en cualquier avenida? Obviamente va a venir una grúa y se los va a llevar, no lo pueden dejar ahí. De igual modo, en nuestro organismo está normado, está tallado, por así decirlo, de que este tapón plaquetario no se quede por mucho tiempo, sino que van a existir mecanismos de lisis, de destrucción de este tapón plaquetario, una vez que ya ha ocurrido una correcta cicatrización y todo ese proceso, ¿no? Y a esto se le conoce como mecanismo de fibrinolisis. Entonces, ¿será bueno? ¿Acaso yo podría decirte que será bueno de que este tapón se quede por mucho tiempo también en mi vaso sanguíneo? Obviamente tampoco va a ser bueno, porque al igual que en el ejemplo que les di, va a generar en el caso de un carro, pues va a generar que haya una disminución en la fluidez de los autos, ¿no? Que están pasando por esa avenida. De igual modo, en la sangre, yo les había comentado de que la sangre por los vasos sanguíneos tiene que fluir de manera tranquila, de manera, como por así decirlo, con fluidez, como su mismo nombre lo dice. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una obstrucción? Lo que va a ocurrir es un paso turbulento, ya no va a ser fluido, va a ser turbulento y esto va a condicionar también alteraciones de la circulación de la sangre, ¿no? Entonces eso tampoco está bien. Creo que hay mucha luz, ya ahora sí. Ok, entonces hay dos pasos fundamentales que tengo que recordar, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Y aquí les dejo un pequeño resumen. En la hemostasia secundaria, ahorita vamos a revisar un concepto muy importante que vendría a ser la participación de los factores de coagulación. Aquí es que vamos a conocer toda esa lista de factores que muchas veces nos da miedo, pero vamos a tratar de recordarlos de manera sencilla. ¿Y por qué es que estamos revisando este tema, Catherine? ¿Por qué? Porque en laboratorio hay métodos en los que se pueden conocer las alteraciones en los factores de coagulación o, por así decirlo, simplemente alteraciones en la coagulación de la sangre. Por ahí, si una persona está apareciendo con una clínica de múltiples petequias o con una clínica de hemorragias o con una clínica de una púrpura, o cuando no tienen, por ejemplo, una buena cicatrización, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿qué estará ocurriendo? ¿Qué factores estarán faltando? Lo vamos a ir conociendo. Entonces, ¿dónde participan los factores de coagulación? En la hemostasia secundaria. Porque si se han dado cuenta, en la hemostasia primaria, ¿quién principalmente juega un rol importante? Pues obviamente en el vaso sanguíneo, la reacción que se genera que vendría a ser la de vasoconstricción, y aquí también que vendrían a jugar un papel importante, pues principalmente las plaquetas, en la formación de lo que se le conoce como el trombo blanco, que ahorita lo van a conocer también. Entonces, aquí participan en la secundaria los factores de coagulación, ¿y qué es lo que van a formar? Una red de fibrina que va a estar envolviendo, ¿qué? Lo que les comentaba, los hematíes y las plaquetas. ¿Para formar qué? Un coágulo, lo que les comentaba. ¿Y qué va a ocasionar todo esto? Pues que se detenga o que pare la hemorragia, ¿no? ¿Producto de qué? De una lesión vascular. Entonces, si hay personas que no generan un buen mecanismo de respuesta ante lesiones que generan hemorragias, pues obviamente esta persona, ¿qué es lo que puede llevar? Que se puede desangrar y eso no está bien. Y hay alteraciones también
genéticas, dentro de las cuales vamos a revisar más adelante, hay un desbalance en los mecanismos de hemostasia y por ende estas personas mencionan, o bueno, realizan clínicas como la que hemos mencionado, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, aquí es un resumen de lo que hemos estado hablando, pero ya con los puntos objetivos. Entonces, porque la primera parte era para que lo entiendan más o menos con ejemplos como lo de las avenidas y las pistas. Entonces, en la hemostasia. Hemostasia habíamos dicho de que la habíamos dividido en una hemostasia primaria y en una hemostasia secundaria. Entonces, y también habíamos hablado de un tercer punto que vendría a ser la degradación de este coágulo, ¿verdad? Ok, entonces aquí vamos a ver quiénes participan en estos procesos. En la hemostasia primaria se va a generar la formación del tapón plaquetario a través de lo que se denomina como el trombo blanco. ¿Y quiénes van a venir a actuar aquí? Va a venir a actuar las plaquetas, ¿no? ¿Y quién más va a actuar? El endotelio, es decir, esta capa en los vasos, ¿verdad? El endotelio vascular. ¿Y qué factores van a empezar? No factores de coagulación, sino qué factores van a permitir justamente este desplazamiento y adhesión de las plaquetas, justamente a través de lo que vendría a ser la activación, la secreción, la agregación y la adhesión, valga la redundancia, porque en la adhesión, pues las plaquetas se van a adherir a este endotelio. En la activación van a estas a través de unas glucoproteínas que tienen alrededor de su superficie, que vendría a ser la membrana de la plaqueta, para que éstas puedan, como decir, activar sus antenitas y decir, hey, aquí está ocurriendo un mecanismo de pérdida sanguínea, entonces mi tarea como plaqueta es justamente colaborar en la formación de este trombo blanco y formar el tapón plaquetario. Entonces también estas se van a encargar de la secreción de múltiples otras adhesinas, entre otros. Y también, pues, la agregación, ¿no? Para llamar a múltiples otras plaquetas para la formación de este trombo blanco. Ok, entonces, vamos a ver más adelante de que existen glucoproteínas que pueden estar alteradas en la membrana de la plaqueta que pues van a condicionar que no se forme un tapón plaquetario. Y si no se forma el tapón plaquetario, entonces la persona va a seguir perdiendo sangre. Entonces, hasta aquí vamos viendo quiénes participan en la hemostasia primaria. En la hemostasia secundaria, como ya les había comentado, van a entrar a tallar los factores de coagulación. Y es por ello de que habíamos hecho tantas memotecnias con respecto a quiénes participan en la vía intrínseca, quiénes participan en la vía extrínseca, con qué tiempos estos son medidos. Entonces, recordando un poquito, la hemostasia secundaria, si aquí habíamos formado un trombo blanco, en la hemostasia secundaria se va a formar un trombo amarillo, o también conocido como trombo de fibrina, porque este es el que va a contribuir a la formación del coágulo sanguíneo. Eso, por eso se los pongo aquí en texto para que ya no tengan que estar anotando. Entonces, este va a ser el resultado de pues, la vía común, como se los voy a poner en un gráfico más adelante, pero para que podamos llegar a desembocar en la vía común, pues tenemos que empezar por la vía intrínseca y extrínseca. Van a tener ciertas diferencias. Dentro de las diferencias podemos encontrar que la vía intrínseca vendría a ser la vía de contacto, mientras que la vía extrínseca vendría a ser la vía del factor tisular. El factor tisular es el que se encuentra a nivel del endotelio vascular. Entonces, esta vía extrínseca es más explosiva, es más rápida, mientras que la vía intrínseca vendría a ser un poco más lenta. Si lo pueden ver, también aquí dice que esta dura 15 segundos, por eso hablábamos de que era más rápida, pero esta dura de 1 a 6 minutos. Esta es mucho más lenta. Entonces, por ahí para que vayan sacando su línea. Ok, entonces, también habíamos comentado de que esta va a ser medida por el TP, el tiempo de protrombina, y aquí tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado que va a estar midiendo la vía intrínseca. Esta tiene un tiempo de medición normal de 25 a 45 segundos, mientras que esta de 10 a 14 segundos. Por eso decíamos que esta era más rápida, por eso también es explosiva. Pero en cambio, esta, que es la vía de contacto, la vía intrínseca, tiende a ser un poco más lenta. Y aparte en su proceso, como lo vamos a ver, también tiende a ser más larguita, ¿no? ¿Dónde van a confluir esto? En el factor 10 ASA o en el factor 10 ASA. En el factor 10 confluyen y van a empezar a darle inicio a la vía común. Eso no es tan importante, pero esos conceptos sí son importantes que lo entiendan. Y esto que lo recuerden para sus evaluaciones, ¿no? Lo del tiempo.
¿Por qué? ¿Por qué se los ponen en los exámenes de laboratorio y muchas veces se los ponen de manera alterada? Pues para que ustedes puedan decir, si hay una alteración en los tiempos de protrombina, yo puedo decir que la vía extrínseca está alterada, porque estas vías, si no están todos estos factores de coagulación, como lo vamos a ver más adelante, cumpliendo su función correctamente o se encuentran en valores disminuidos, pues obviamente va a tardar mucho más lo que se le conoce como el tiempo de protrombina prolongado, que quiere decir que ya está habiendo una alteración en la vía extrínseca. Es como decirles, si ustedes pierden algo en algún lugar de su casa, pues ustedes van a demorar en buscarlo mucho más, ¿no? Pero si ustedes saben dónde está, dónde lo pueden encontrar, entonces ustedes tardan menos. De igual forma, en nuestro organismo ya están determinados todos los factores de coagulación. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tenemos deficiencia de vitamina K, porque ustedes saben de que hay factores de coagulación, lo hemos mencionado anteriormente, que son dependientes de vitamina K dependientes. ¿Qué quiere decir ello? Que tengo ciertos factores que son necesarios que yo consuma la vitamina K para que yo, a través de la epóxido reductasa a nivel hepático, pues pueda dar lugar a la activación de ciertos factores de coagulación, como vendrían a ser los factores 297 y 297, ¿no? Y el 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo no he consumido alimentos ricos en vitamina K o si hay alguna alteración en la epóxido reductasa, entonces no se van a poder activar estos y los factores vitamina K dependientes que pertenecen a la vía extrínseca tampoco van a poder ser captados en mi organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente va a haber un prolongamiento del desarrollo de esta vía. ¿Ok? Entonces, de igual modo, si me botan, por ejemplo, un TP corto, también va a significar alteraciones. Si me botan un TTPA prolongado, porque cuando demora más de 45 segundos se le conoce como prolongado. En el caso de la vía intrínseca, cuando demora menos de 25 segundos se le conoce como un TTPA corto. Quiere decir que también hay una predisposición a otras alteraciones, también como el ejemplo que les he mencionado, ¿no? Entonces, eso, el rol que juega la vitamina K es muy importante con respecto a los factores de coagulación, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, dentro de la profilaxis en la atención inmediata a los neonatos, está el que se le aplique la vitamina K dentro de la atención inmediata, ¿no? Dentro del protocolo, para justamente prevenir lo que se conoce como la hemorragia del recién nacido. ¿Por qué? Pues justamente para que puedan tener todos los factores, no solamente los factores de coagulación que no son vitamina K dependientes, sino también los vitamina K dependientes, de modo que haya una correcta hemostasia, ¿ok? O también conocido como la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Entonces son muy importantes estos factores de coagulación, como ejemplo para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces, ¿qué más les había comentado? Les había comentado de que ustedes no pueden dejar su vehículo en una vía por un largo periodo de tiempo porque viene la grúa y se lo lleva. Tampoco puede estar un coágulo adherido al endotelio vascular por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque va a generar cambios en el patrón de sangre. Ya no va a ser un flujo liso, sino más bien va a ser un flujo turbulento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro organismo, como es tan sabio, ¿qué es lo que va a decir? Tenemos también factores que me van a indicar el hecho de que yo tengo que degradar este coágulo sanguíneo. Porque recordemos de que, como lo vamos a ver más adelante, se los voy a poner por aquí un adelantito, acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el propósito de esta hemostasia secundaria? Algunos dicen que el propósito de los factores de coagulación y de esta cascada es que se forme trombina. Y otros dicen que el propósito de esta cascada de coagulación vendría a ser el que se forme la fibrina. Pero les voy a decir lo siguiente, de que sea que digan que se forme trombina o que se forme fibrina, lo que ocurre es esto. El propósito en sí puede ser que se forme trombina. Sí, es correcto, porque de la trombina es que me va a dar lugar a que el fibrinógeno se convierta en fibrina o se active a fibrina, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando vean esta A al costado en minúscula es que el factor ya ha sido activado. Porque muchas veces en la sangre encontramos simógenos, es decir, que necesitan ser activados pues, para que estos tengan una participación
operativa en nuestro organismo. Entonces, de fibrinógeno va a pasar a fibrina a través de la activación por trombina. Entonces, ese enunciado que habíamos mencionado también es correcto. Y si decimos que el principal objetivo de esta hemostasia secundaria vendría a ser la fibrina, también es correcto, porque recordemos que la fibrina va a ser esta malla que le va a dar estabilidad al tapón plaquetario. Entonces, es importante conocer esos dos conceptos, ¿no? El propósito de la trombina y el propósito de la fibrina. Hay algunos patrones que me condicionan disfibrinogenemias en algunas patologías, y eso, pues, obviamente, va a conllevar a una alteración en la formación de ese tapón plaquetario, y si no hay tapón plaquetario, van a haber alteraciones en la coagulación, y por ende no va a haber una correcta hemostasia, entonces no va a haber una correcta detención o parado de la hemorragia o del flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces es importante esos dos puntos. Sigamos, ¿ok? Entonces, habíamos comentado de que este tapón plaquetario no se debe quedar por mucho tiempo. Entonces, va a ocurrir lo que se conoce como fibrinólisis, que vendría a ser la degradación del coágulo. Entonces, ¿por qué se llama fibrinólisis? Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lisis, destrucción. Destrucción de esta placa de fibrina que ya hemos conocido, ¿no? Listo. Entonces, aquí les mencionan, obviamente la fibrina va a venir antes de su activación, previamente por ser el plasminógeno, ya. Perdón, ese concepto se lo voy a dar más adelante. Les iba a comentar en esta parte de fibrinógeno, fibrina, todo ello, lo que ya habíamos comentado, pero la plasmina vendría a ser el elemento que se va a encargar de la degradación del coágulo de fibrina. Entonces, si habíamos hablado de este proceso de fibrinólisis, ahora tenemos que hablar del elemento que se va a encargar específicamente de la degradación del coágulo de fibrina, que vendría a ser la plasmina. Y justamente esta plasmina viene de un predecesor, que vendría a ser el plasminógeno. Entonces, estos son importantes, porque recordemos que no se puede quedar un coágulo por mucho tiempo. Eso tampoco es bueno, es patológico. Puede conllevar a la producción también de trombos. Y recordemos que esos trombos que están en desplazamiento son conocidos como émbolos, y esos émbolos pueden viajar por diferentes partes del torrente sanguíneo, obstruir el paso de la sangre, el fluido de la sangre por vasos de diferente calibre, así como también pueden los émbolos conllevar también a alteraciones como por ejemplo los tromboembolismos pulmonares, y eso pues va a generar alteraciones en la respiración. Ok. Otro dato que debemos conocer aquí es que así como tenemos métodos en los que podemos medir la vía extrínseca y la vía intrínseca, también hay métodos en los que yo puedo decir, hay una alteración en la degradación del coágulo de fibrina y por ende este no se ha destruido. Entonces yo puedo decir, yo ya puedo pensar en mi cabecita y decir, entonces esta persona tiene predisposición a la formación de trombos. Y si esta persona se encuentra hospitalizada, es decir, acostado tras una cirugía, por ejemplo, o cuando se encuentran en vigilancia, en observación en el hospital, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a tener una mayor predisposición al desarrollo de lo que vendría a ser la tríada de Virchow, de la cual vamos a hablar más adelante, y por ende, pues puede generar lo que ya les había comentado, la obstrucción de los vasos sanguíneos, pueden haber alteraciones circulatorias, alteraciones en la respiración, si estos émbolos viajan a nivel pulmonar, y entonces este también lo podemos tomar como un marcador para esta clase de cuadros, ¿no? Entonces, este marcador que me va a decir si podría haber predisposición a esta clase de cuadros vendría a ser el dímero D, marcador que también fue utilizado en casos de COVID, ¿no? Para justamente predecir la mortalidad de las personas ante el desarrollo de los cuadros que les acabo de mencionar. Entonces, eso ha sido básicamente el resumen de lo que vamos a estar mencionando en un momento. Entonces, ahorita todo lo que vamos a mencionar lo van a pasar como mantequilla si han podido entender y captar esa primera parte. Número 1, les había mencionado de que podían, ya lo habíamos mencionado. Ok, pueden haber alteraciones en las plaquetas, en la hemostasia primaria. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que las plaquetas tenían un rol fundamental en la hemostasia primaria. Esto es pregunta de pasito. ¿Ok? En la membrana de las plaquetas van a existir ciertas glucoproteínas, como lo pueden ver aquí, que van a justamente condicionarme los pasos de adhesión, de agregación y de activación.
Pero ¿qué es lo que va a pasar si hay alteraciones en estas glucoproteínas? Pues no van a poder cumplir su correcta función, o de adhesión, o de agregación, o de la glucoproteína que se encuentran alterando. Principalmente vamos a conocer de dos, que vendrían a ser la de Bernard-Solier, una de ellas, como la van a poder ver aquí más adelante, acá, como la alteración de Bernard-Solier o enfermedad de Bernard-Solier, y la otra la tromboastenia de Glassman. ¿Ok? Va a depender si está alterada o la adhesión o la agregación, perdón. ¿Ok? Entonces, el trastorno en la adhesión vendría a estar determinada por problemas con la glucoproteína 1B. Y si hay alteraciones de la agregación, vendría a estar en relación a la alteración con la proteína 2B3A. Esto fue pregunta de pasito. Porque ambas me van a ayudar a través de todos estos mecanismos o de adhesión o de agregación en la formación del coágulo sanguíneo, y ya habíamos mencionado su importancia. Listo. Entonces, esto les daba como pequeño tip para el pasito, porque en sí, estas patologías de las plaquetas van a estar subdivididas en patologías o del número, conocido como trombocitopenias, o como de la función, también conocido como trombocitopatías. Entonces, cuando hablamos de penias, podemos estar hablando de disminución, ¿verdad? Ok, entonces aquí se puede ver una disminución o a un déficit en la producción o un aumento en la destrucción, como por ejemplo en las patologías inmunes, ¿no? O autoinmune, por ejemplo, dentro de las cuales ustedes saben que hay una alteración en el reconocimiento de lo propio como propio y lo ajeno como ajeno, de modo que se destruye aquello que es nuestro, ¿no? Entonces, una destrucción inmune o por una disminución en la producción. Pueden ser también alteraciones medulares, entre otras. ¿Ok? O también porque un aumento de la destrucción, como ya habíamos dicho, y al final les iba a mencionar de que también a dónde van, o dónde habíamos dicho que era el órgano hemocaterético, pues al vaso, ¿no? Ahí donde van a senecer. Entonces van a tener manifestaciones también como esplenomegalia, si ustedes lo tratan de ubicar dentro de la clínica. ¿Ok? Y de la función. De la función, pues hablamos de trombocitopatías como la que hemos mencionado, como por ejemplo, si hay una alteración en la adhesión o en la agregación, ya habíamos comentado, o se puede ver afectada la glucoproteína 1B o la 2B3A. Estas pueden ser congénitas o adquiridas. Ok, entonces, este dato se lo tienen que llevar para la vida. ¿Cuál es el número o valor referencial de las plaquetas? De 150.000 a 350.000. Ustedes tienen que aprenderse este dato porque los va a perseguir toda su vida. Aparte es un valor de laboratorio para que ustedes puedan decir, o estamos ante un exceso con una trombocitosis, o estamos ante una deficiencia con trombocitopenia. Entonces, hacia abajo las penias y hacia arriba las osis. ¿Ok? Listo. Entonces, valores por arriba, y les ponen aquí de 450.000, siendo un margen de 350.000, porque los valores del laboratorio tienden a ser referenciales y va a depender del laboratorio, pero usualmente está bien decir de 150.000 a 350.000 o de 150.000 a 450.000. Ambos valores están bien. ¿Ok? Listo. Pero valores por encima de estos ya son considerados como que ustedes tienen que pensar que algo está ocurriendo que no es fisiológico, por ejemplo. Entonces, y aquí te ponen secundaria a qué clase de patologías pueden ser, ¿no? Por ejemplo, en crisis hemolíticas, como ahorita lo vamos a mencionar, o en esplenectomías, que ahorita lo mencionamos. Entonces, para enfocar lo primero que estábamos viendo en una trombocitopenia, que vendría a ser menos de 150.000 por milímetro cúbico en cuantía de las plaquetas, estas pueden tener una causa central o una causa periférica. Pero aquí hay una causa periférica, que es un propósito de su caso clínico, que vendría a ser la coagulación intravascular diseminada, donde justamente los cuadros, la clínica de estos, cursa con trombocitopenia, dentro de otras penias, ¿no? Porque en la coagulación intravascular diseminada, lo que vendría a ocurrir es que hay una condición subyacente en la persona que va a generar que podría ser un cuadro de sepsis, que podría ser también trastornos autoinmunitarios, que podrían ser cuadros de leucemia. No está bien descrito porque la causa subyacente puede tener una múltiple etiología. Entonces, pero el propósito es de que existe una condición subyacente en la persona, existe una patología de base en la persona. ¿Qué es lo que va a condicionar? Una alteración en todo el perfil de coagulación, que es bastante pintoresco. ¿Por qué?
porque no solamente en la clínica lo pueden ver de distintas formas, sino que el patrón de coagulación intravascular diseminada, si es que lo tienen en su caso clínico, van a ver de que lo primordial que van a encontrar es de que estos patrones se encuentran alterados. ¿Qué patrones? Como por ejemplo, hay un consumo de plaquetas. Y habíamos dicho de que lo podíamos encontrar en las peñas por ello, ¿no? Listo. Entonces, hay un consumo completo de plaquetas. Y ahorita les voy a decir por qué hay un consumo de todos estos elementos. Hay un consumo de plaquetas. También los factores de coagulación se ven agotados. Entonces, si se ven consumidos plaquetas, factores de coagulación, en el caso de los factores de coagulación, ¿qué es lo que va a pasar, Katy? Pero aquí tú me estás diciendo de que estos están flechitas hacia arriba, o sea que se encuentran elevados. Sí, pero lo que se encuentra elevado es el tiempo de estos. Y habíamos dicho el ejemplo de cuánto tiempo tú te demoras encontrando algo, ¿no? De igual modo, es que nuestro organismo, al no tener esos factores, va a tener tiempos más prolongados. Entonces, eso pues me va a indicar de que estos valores se encuentran alterados, de que eso no está bien, porque tienen tiempos determinados, como ya habíamos dicho, una vez más rápido, otra vez más lenta. Listo. Entonces va a haber un consumo de los factores de coagulación, entonces como yo encontraré factores de tiempo de protrombina y de tromboplastina parcial activados prolongados. Perfecto. Ahora, ¿qué más puede ocurrir? ¿Cómo más puedo encontrar yo mis valores de laboratorio alterados? Miremos aquí, va a haber una alteración de estos depósitos de fibrina, porque ya habíamos dicho la alteración en el tapón plaquetario, para lo cual necesitábamos este elemento previo, este paso previo de los factores de coagulación, cuyo tiempo aquí se encuentra prolongado. Entonces están alterados, entonces no hay una correcta formación del tapón plaquetario. ¿Ok? Entonces, ¿qué más va a ocurrir? Entonces va a ocurrir problemas también en la fibrinolisis. ¿Qué quiere decir esto? De que va a haber un aumento en los tiempos de dímero D, justamente porque todo este patrón se encuentra alterado. Y si se ha llegado a formar por ahí un pequeño tapón plaquetario, este no va a tener una correcta fibrinolisis, no va a tener una correcta degradación del coágulo, entonces eso que va a conllevar problemas con trombos, con émbolos, ¿no? Listo, al no ser degradado. Y todo ello, ¿qué es lo que va a condicionar? Justamente una desregulación en la coagulación. Entonces, ¿a qué conlleva? Al sangrado. Todo lo que pueden observar aquí son microrupturas de vasos, son microrupturas de vasos capilares que pueden encontrarse o a nivel de la dermis reticular o que se puede, cuando ya están cruzando con vasitos sanguíneos o por pequeños capilares, ¿no? Que se encuentran más superficiales. Entonces lo podemos ver plasmado en la clínica como púrpuras, como petequias, como cianosis distal, como gangrena. Va a depender justamente también de la enfermedad subyacente o de la enfermedad de base. ¿Ok? También, justamente parte del cuadro de la coagulación intravascular diseminada, como su mismo nombre lo dice, es diseminada, no es local, es diseminada, es que va a tener afectación a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, pulmonar, entre otros, ¿no? Y justamente habíamos hablado de la formación de estos trombos y émbolos, ¿no? Entonces, si los émbolos llegan a obstruir vasos pulmonares, pues va a haber también alteración pulmonar, ¿no? Porque recordemos que si está adherido al vaso es un trombo, pero si está, por así decirlo, navegando por la circulación sanguínea, si está por la circulación sanguínea, pues eso sería un émbolo. Y lo peligroso de los émbolos es que pueden llegar a obstruir los vasos pulmonares, ¿no? Listo. Entonces, como pueden observar, ¿cómo encontraríamos en el laboratorio estos? Pues lo veríamos con los tiempos alterados, ¿no? Y ahora, aquí algo que me acabo de acordar es con respecto al fibrinógeno, ¿no? Porque me habla de que hay una baja de fibrinógeno también. Y algo importante del fibrinógeno, como un dato curioso, es que el fibrinógeno es el elemento más importante, y también, por así decirlo, el más abundante en nuestro organismo. Aparte también que es un reactante de fase aguda, que tienden a elevarse, por ejemplo, ante procesos de sepsis, por ejemplo, para entender el concepto de fase aguda. Entonces, si el fibrinógeno, siendo el elemento más abundante, se encuentra disminuido, imagínense en qué valores se pueden encontrar los demás factores de coagulación. Pues obviamente, si el más abundante se encuentra en depresión, que es bajo, entonces imagínense cómo se pueden encontrar todos los demás, pues mucho más bajos.
¿Ok? Y eso, los valores de los factores de coagulación también lo van a ver en hematología, pero cuando lleven medicina, y van a ver que es bastante curioso. Y bonito también. Solamente que es un poco tedioso. Pero también se los he pasado por si acaso en la laminita que les pasé de valores de laboratorio y también están los tiempos de todos los factores de coagulación, que no les van a preguntar tanto en el pasito, ni en el examen, pero por si acaso para que le den una revisadita y puedan participar. Aparte también hay ciertas patologías en las que hay déficits específicos, o de factor 7, o de factor 8, como pueden ustedes también haberlo relacionado o alguna vez escuchado con la hemofilia, por ejemplo, ¿no? Hay hemofilia A, hay hemofilia B, dependiendo si le falta el factor 7, factor 8. ¿Ok? Entonces, en el caso de las trombocitopatías, porque aquí estábamos hablando de la cuantía, aquí hablábamos de la cuantía, pero aquí hablábamos de las alteraciones en la anomalía funcional de las plaquetas. Habíamos dicho de que si había una alteración con la adhesión, ¿quién se encontraba dañada? Pues la glucoproteína 1B. Y si había una alteración en la agregación, la glucoproteína 2B, 3A. Entonces, si hay alteración, por ejemplo, de la adhesión plaquetaria por déficit de glucoproteína 1B, habíamos hablado de la enfermedad de Bernard-Soulier. Mientras que si hablábamos en un déficit o anomalía en la glucoproteína 2B3A, estaríamos hablando de la trombostenia de Glassman. Ambas son enfermedades, son patologías por herencia autosómica recesiva, porque habíamos comentado de que estas pueden tener una causa genética o una causa adquirida, ¿no? ¿Y esto a qué va a conllevar? Por ejemplo, en la de Bernard-Soulier, a hemorragias gastrointestinales intensas, ¿no? Pero el punto es hemorragias, justamente porque no se ha formado, ¿qué? El tapón plaquetario. Eso es lo que ya todos deberíamos estar diciendo a coro. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de la hemostasia. Y mientras que en la trombostenia de Glassman, ¿qué es lo que se vería? Diástasis hemorrágica. La diástasis, el término diástasis hace referencia a la predisposición al sangrado, en palabras simples, la predisposición al sangrado. Entonces, imagínense ustedes, ¿una persona acaso podrá vivir en constante hemorragia, en un estado hemorrágico constante? Obviamente no. Entonces, es por ello de que todo tiene que encontrarse óptimamente funcionante, desde las plaquetas, desde los hematíes, todos los factores de coagulación para que haya una correcta formación del tapón, ¿no? Pero aquí, si hablamos de plaquetas, estamos hablando pues obviamente del tapón plaquetario o el trombo blanco, que vendría a ser el de la hemostasia primaria, ¿no? Porque en la hemostasia secundaria vienen a tallar estos, que vendrían a ser los factores de coagulación. Cuidado con estos nombrecitos, porque fue pregunta de examen, ahora que recuerdo. También hace 2 ciclos, creo. Bernard-Soulier con 1B y Glassman con 2B, 3A. Ya. En los factores de coagulación. Aquí están los famosísimos factores de coagulación, dentro de los cuales no es necesario que se aprendan así como que todos, pero sí tener en cuenta lo siguiente. Que hay algunos que son vitamina K dependientes, lo que ya les comenté, a través justamente de esta enzima que vendría a ser la epóxido reductasa, la cual es importante para que de la vitamina K, cuando son consumidos ciertos alimentos, como por ejemplo y principalmente las verduras, a través de este epóxido reductasa va a poder dar la activación, como por así decirlo, la orden, a través de la síntesis de múltiples metabolitos, la orden a que se sinteticen ciertos factores, como por ejemplo protrombina, que vendría a ser el factor 2. También otro que es vitamina K dependiente vendría a ser el número 7, otro que vendría a ser, usualmente lo digo de la siguiente forma. Los factores vitamina K dependientes son los 10, 9, 7 y 2. ¿Por qué? Porque, como habíamos estado revisando anteriormente, porque sé que ustedes pueden ver aquí quiénes son vitamina K dependientes, así que vamos a lo más práctico, que vendría a ser darles la memotecnia. Los vitamina K dependientes, como les había dicho, son 10, 9, 7 y 2. Pero aquí, si ustedes ven la memotecnia, es qué sucedió en 1972. Y esto va a estar determinado justamente por eso. Con sucedió, ustedes saben que al escribir esta palabra, ustedes pueden encontrar ambas letras, la S y la C. Entonces, no solamente en esta nemotecnia van a englobar a los factores de coagulación procoagulantes, sino también a los anticoagulantes, porque uno no puede vivir en un estado de constante procoagulación, sino que tiene que haber un equilibrio entre un estado de procoagulación y de anticoagulación.
no tanto hacia la coagulación, no tanto hacia la anticoagulación, porque si no, pues eso ya sería una alteración en la hemostasia, que vendría a ser justamente la hemostasia, por así decirlo, en la sangre. Una cosa es homeostasis, la homeostasis en la sangre, ¿no? Una cosa es homeostasis, que vendría a ser equilibrio, y otra cosa es hemostasia, hemosangre, ¿ok? Listo. Listo. ¿Qué más teníamos que ver aquí? Ah, ya les estaba dando la mnemotecnia. ¿Qué sucedió? Factores de la proteína C y S vendrían a ser justamente aquellos que también son vitamina K dependientes, pero son anticoagulantes. Y el 10 viene solamente a ser el 1 en la mnemotecnia y el 972 justamente por los factores que se encuentran aquí en azulito como vitamina K dependientes. Listo, ya les mencioné también la labor del epóxido reductasa. Y esto era básicamente lo que ya habíamos comentado. Otro dato que les ponen en la teoría y que también mencionan en su seminario vendrían a ser qué factores, y es pregunta de Pagacito, qué factores vienen a formar parte de la vía extrínseca, de la vía intrínseca. Y también, entonces, les había resaltado por aquí, en la vía extrínseca podemos encontrar el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, y también debemos mencionar de que todos los factores, todos, independientemente de si son extrínseca o intrínseca, tienen que ustedes recordar que todos estos son formados a nivel hepático. Entonces, si hay alguna alteración hepática, pueden haber también alteraciones a nivel de estos factores de coagulación. Ok, entonces, y eso lo recordaba porque por acá, por lo que les puse. Listo. En la vía extrínseca, como ya les mencioné, podemos encontrar estos factores de coagulación y van a ser medidos por el tiempo de protrombina. Eso también ya lo habíamos mencionado. Y entonces, si hay una alteración hepática, obviamente también puede haber una alteración en los factores de la vía extrínseca o de la vía intrínseca. Ese concepto lo van a recordar para un ejemplo que vamos a tener en un momento. Entonces, el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, ¿qué me va a medir? La vía extrínseca. Ok, habíamos dicho también de que me va a medir no solamente la vía extrínseca, sino que también me va a medir 3 de 4 de los factores vitamina K dependientes. Recordemos que habíamos dicho que eran el 10, 9, 7 y 2. Y aquí podemos encontrar al 2 y el 7. También muchas veces les han preguntado así, ¿qué factores de coagulación dependientes de vitamina K encontramos en la vía extrínseca, ¿no? Que vendrían a ser el 2 y el 7. Y miren acá, también tenemos el 10, ¿verdad? Ya habíamos dicho 10, 9, 7 y 2. Listo. Entonces, eso es muy importante también recordar. Después, también, ¿qué me va a medir? La vía común, el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque es como que por defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una alteración en la vía o intrínseca o extrínseca, no va a poder llegar a formarse el complejo tenasa, entonces no va a haber una final escisión en la vía común, ¿no? Que vendría a ser justamente el desencadenante de estas dos vías. Entonces, si hay alteraciones en esta vía o en esta vía, va a haber alteraciones también en la vía común. Porque, ¿qué es lo que pasa con estos? Estos necesitan y son dependientes uno del anterior, de pasos previos, para que estos puedan activarse. Listo. Entonces, por ejemplo, condiciones que me pueden prolongar el TP, el tiempo de protrombina. Una de estas condiciones vendrían a ser déficit anormales, por ejemplo, en el factor 7, en el factor 5, en el factor 10, en el factor 2 y en el fibrinógeno. ¿Por qué? Porque son los factores que podemos encontrar justamente en esta vía. No olvidemos ello. Ok, entonces, si no encuentran uno de estos factores, entonces mi vía se va a prolongar más. Es para entenderlo de ese modo. ¿Y por qué en el fibrinógeno, Katy? Si el fibrinógeno ya lo podemos encontrar en la vía común, pues es que si hay alteración en A, va a haber alteración en B. Si hay una alteración o en alguno de esta vía o en alguno de esta vía, obviamente va a haber alteraciones en el momento de que se forma, en el momento de que el fibrinógeno tiene que pasar a fibrina, porque el fibrinógeno necesita de trombina para que éste justamente pueda hacer la conversión de fibrinógeno a fibrina. Entonces es necesario. Al igual que esta trombina necesita de protrombina y un activador, que vendrían a ser justamente en este complejo tenasa, donde justamente llegan a coincidir tanto extrínseca como intrínseca para formar la vía común. Listo. Terapia antivitamina K dependiente. ¿Por qué?
porque si se está administrando una terapia antivitamina K, quiere decir que va a haber alteraciones también, o voy a encontrar alterada mi epóxido reductasa, y la epóxido reductasa no me va a poder dar lugar a la activación de los factores de coagulación vitamina K dependientes, que vendrían a ser el 10, 9, 7 y 2. Entonces, si no van a estar esos en sus correctos grupos, también va a haber alteración de sus determinadas vías. Ok, deficiencias de vitamina K. También, si no hay un correcto o apropiado consumo de verduras, o muchas veces ya vienen por herencia, ¿no? Estas deficiencias. Y enfermedades hepáticas, justamente el concepto que les había dicho que recuerden. Habíamos dicho de que si hay alteraciones a nivel hepático, pues obviamente van a haber también alteraciones, pueden haber alteraciones en la formación o en la síntesis de los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque son formados a nivel hepático. Ok. En el tiempo de tromboplastina parcial activada, ahora que ya sabemos más o menos cómo relacionar todo y cómo ir dándole este sentido, entonces podemos seguir avanzando, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activada, o TTPA, ¿qué va a medir? Como habíamos mencionado, este tiempo va a medir la vía intrínseca y va a poder encontrarse o aumentado, mayor a 45 segundos, o disminuido, menor a 25 segundos, en ciertos estados. Por ejemplo, hepatopatías, ya mencionamos el porqué de las alteraciones hepáticas. En un CID, ya mencionamos el porqué del CID. La deficiencia de vitamina K también ya la mencionamos, y hipo o disfibrinogenemias también ya lo habíamos mencionado en la lámina anterior, ¿no? Para ya no hacerlo más redundante. Entonces, eso recuerden, ¿ante qué patologías podemos encontrar un TTPA aumentado? ¿Y cuándo podemos encontrar corto? Por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, estados de hipercoagulabilidad, o también podemos utilizarlo como un marcador o factor de riesgo, ¿no? Listo. Ahora, ¿por qué me menciona aquí a los eventos tromboembólicos, no? Y me ponen un TTPA corto está asociado a 10 veces la incidencia de un evento tromboembólico. ¿Qué quiere decir esto? De que también pueden haber formación de trombos, pero también pueden haber formación de émbolos, que vendrían a ser estos que ya van a poder desplazarse a través del vaso y poder viajar, como en el ejemplo que les había dado. Entonces, a diversas partes de la circulación, ¿no? Y pueden obstruir no solamente el flujo sanguíneo, sino que también pueden irse a vasos pulmonares y generar alteraciones respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ante esto? Es de que yo puedo tomar este marcador y predecir si una persona podría tener un evento tromboembólico también si yo tengo un TTP corto. ¿Ok? Entonces, eso es para yo tenerlo en mente. Ahora, otro dato que a ustedes les dan vendría a ser la interpretación del test de mezclas. El test de mezclas es básicamente, a grosso modo, decir, si tú has hecho una limonada y vas probando, pero lo sientes medio ácido, le vas a poner más azúcar. Pero si lo sientes muy dulce, le vas a poner más limón. De igual modo, en el test de mezclas, lo que hacen es ver, por ejemplo, si yo tengo un TTPA prolongado, entonces yo lo corrijo, al igual que ustedes con el azúcar o el limón, lo corrigen con el plasma normal, y ustedes dicen, no corrige. Entonces, si no corrige, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes determinan y dicen, pueden haber alteraciones en el inhibidor de ta. O si sí ha corregido, pueden haber déficit de factores 8, 9, 11 o 12. ¿Por qué lo ponemos así como un ejemplo? ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de, volvemos al ejemplo del azúcar y el limón. Si empieza a funcionar algo mejor con la agregación de otro elemento, es porque ha faltado ese elemento. De igual modo, si se corrige una alteración a través de la administración de ciertos factores, es porque se necesitaban esos factores. ¿Se deja entender? Del modo que, si yo administro los siguientes factores, significa de que eran necesarios esos factores. Y si lo he corregido con esos, pues significaban de que esos factores no estaban. Por ello es de que la corrección se ha dado a partir de la administración de esos factores. A partir justamente de que yo he diagnosticado y he dicho, a partir de esta prueba, yo he podido tener que faltan estos elementos. Ok, y esto es básicamente lo que hemos mencionado, ¿no? Listo. Ahora,
qué otro podemos mencionar? ¿Qué otro dato importante? También ya lo hemos mencionado, pero se los voy pasando rápidamente, que vendría a ser con respecto al tiempo de trombina, que vendría a ser el TT, y este justamente me va a medir el tiempo de formación de fibrina a partir del fibrinógeno. Es decir, si acá está el fibrinógeno, el cual necesitaba de trombina para poder activarse de fibrinógeno a fibrina, este me va a decir justamente que si existe un tiempo prolongado, como lo pongo acá, si da tiempos prolongados en cuadros de coagulación intravascular diseminada, yo ya puedo decir de que ha habido una alteración justamente del paso de aquí a aquí. Y aparte, ¿qué más les dije? Y se los dije como dato previo. Les dije que era el elemento, el fibrinógeno era el elemento o el factor de coagulación más abundante de la sangre. Entonces, en los cuadros de C y B, si ya todos los factores de coagulación se encontraban a la baja en depresión, imagínense de que si el fibrinógeno, que es el más abundante, se encuentra también bajo, ¿cómo se encontrarán todos los demás, no? Ok, eso es como un dato curioso nada más. Y también me dice que este cuadro es muy útil para determinar disfibrinogenemias e hipofibrinogenemias. Ok, porque esto yo lo puedo encontrar o alterado o disminuido. Si no se forma fibrinógeno, no se va a formar fibrina, y si no se forma fibrina, no va a haber un correcto tapón plaquetario, y por ende van a haber alteraciones también en la hemostasia. ¿En qué parte específicamente? En la secundaria, ¿no? Donde intervienen los factores de coagulación. Listo. Entonces, esto era aquí con respecto al fibrinógeno, sus valores de referencia, y lo que ya hemos mencionado con respecto a los cuadros de sangrado en C y D. Ok, ¿qué otro dato aquí? Ya. Ya. Miren, por ejemplo, aquí les ponen de que en qué otro cuadro se puede encontrar disminuido por efecto de la streptokinasa, que vendrían a ser las drogas fibrinolíticas. Este otro ASA también vendría a ser una droga fibrinolítica. Entonces, en el caso de que haya una administración de estos también lo podemos encontrar disminuidos, pues obviamente van a estar alterando directamente esta formación de fibrinógeno, fibrina, por ruptura de cadenas. Ok, ahora, un dato importante también vendría a ser lo siguiente. Les había comentado hace un segundo, y también lo mencionamos ahora que recuerdo, que no podemos vivir en un estado de procoagulación todo el tiempo ni en un estado de anticoagulación todo el tiempo. Entonces, esto necesita estar en un balance. Esto necesita estar en equilibrio. Entonces, hay alteraciones en las cuales hay personas que nacen con alteraciones de estos, con alteraciones de la proteína C y S, que recordemos son vitamina K dependientes. Entonces, ¿eso qué va a condicionar? Que estas personas vivan en un estado de anticoagulación, lo cual va a tener consecuencias también. Entonces, ¿cuáles serían mis factores procoagulantes? Los que están por el otro lado de la balanza, los que están procoagulando en favor de la coagulación. Vendrían a ser el factor tisular, que lo encontramos a nivel del endotelio vascular, el factor de von Willebrand, también a nivel del endotelio. También podemos encontrar, principalmente aquí podemos mencionar el tromboxano A2, ¿no? Y estos dos que, bueno, ya no son tan mencionados, al menos en su sesión. En el otro lado de la balanza podemos encontrar los anticoagulantes, que vendría a ser la trombomodulina, la antitrombina 3, la proteína C y S, la prostaglandina I2 y el óxido nítrico. Todos estos son anticoagulantes. Un dato importante que deben resaltar aquí es recordar estos. ¿Quiénes son factores procoagulantes y quiénes son anticoagulantes? Que es pregunta de pasito. Les ponen una lista y les dicen, seleccionen cuál de los siguientes no es un anticoagulante, o cuál de los siguientes es un procoagulante, o cuál de los siguientes no es un procoagulante. Entonces, todos estos de aquí van a ser anticoagulantes. Es decir, que van a encargarse justamente de, como su mismo nombre lo dice, estar en contra de la coagulación. Pero obviamente tampoco uno puede vivir en ambos estados perennemente, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Es como que quién contrarresta a quién. Ok. Entonces, les había comentado de que hay estados en los que hay alteraciones de estos. Entonces, vamos a ver cuadros como por ejemplo la trombofilia, que vendría a ser la predisposición a desarrollar trombos que podrían ser de origen arterial o venoso, secundarios a trastornos congénitos o adquiridos. Trastornos congénitos como los que pueden ver aquí,
en el margen superior derecho, como por ejemplo déficit de proteína C, déficit de proteína S, como habíamos mencionado. Ambos son anticoagulantes, entonces al ser anticoagulantes estarían en contra de la coagulación o contrarrestando la coagulación o equilibrando la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en casos de que estos se encuentren alterados? Trombofilias, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Predisposición a desarrollar trombos. Es como decir, si usted vive en un estado procoagulante porque no se ha podido dar una correcta, ya sea síntesis o adquisición de estas proteínas en el embarazo o en cualquier otro momento del desarrollo del feto, por ejemplo, o por alguna otra alteración o de herencia, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una alteración en este equilibrio. ¿Y cómo puede resultar la persona? Con predisposición a desarrollar trombos, ¿no? Que pueden ser de origen arterial o venoso, secundario a los trastornos que ya hemos mencionado. Trombofilias hereditarias, como por ejemplo, miremos aquí, un déficit de antitrombina. Déficit de antitrombina. Antitrombina, ¿dónde estaba? ¿En la lista de procoagulantes o en la lista de anticoagulantes? ¿Alguno de ustedes recuerda? Vamos, ustedes pueden. Recuerda que les puse muy bien. Anticoagulantes, trombomodulina. Y antitrombina, trombomodulina, proteína C y S, la prostaglandina I2 y el óxido nítrico. En este lado, en los anticoagulantes. Entonces, veo que el ejemplo ha quedado claro. Listo. Y por acá tenemos también que nos mencionan el déficit de proteínas C o S, que también están dentro de este lado de los anticoagulantes, ¿no? Ya mencionamos también ello. Y por acá les pongo la diferencia, ¿no? Entre un trombo, un émbolo, y ya había mencionado los riesgos del desarrollo de estos. Y por aquí, para que vean la frecuencia de que estas alteraciones no son tan frecuentes. Sin embargo, pueden existir. Esto es un poco de marco teórico que vendría a ser cómo se da la predisposición a estos, pero bueno, para ya no alargarla más, era solamente como un dato interesante. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, la clasificación de estas enfermedades trombóticas vendrían a ser o primarias o secundarias. La secundaria es adquirida y la primaria vendría a ser hereditaria. Y les voy a mencionar solamente estas dos por el hecho de que, bueno, ya por la hora también, para no hacerla más larga. Y aquí ustedes deben ubicar como una enfermedad trombótica primaria hereditaria el déficit de antitrombina 3 y el déficit de proteína C y S, ¿no? Y también les hablan de la mutación en el factor 5 de Leiden, ¿no? Que también lo ponen por acá. Ya. Entonces, ya habíamos hablado también de las disfibrinogenemias y esa clase de alteraciones principalmente. Ven, alteraciones en genes, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo es que se habla de una indicación para el estudio de trombofilia? Trombofilia primaria. Ojo, estamos hablando de alteraciones, como habíamos mencionado aquí, cuando son primarias, son hereditarias. Ok, por ejemplo, en personas, bueno, son consideradas las personas que tienen menos de 50 años, que tienen trombosis recurrente o que tienen familiares con historia de trombosis, así como ustedes podrán determinar factores de riesgo, tal vez para enfermedades cardiovasculares o para enfermedades pulmonares, como por ejemplo el EPOC, el haber estado expuesto a el humo, a tabaco, entre otros. De igual modo, aquí también hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Como pueden ver en los cuadritos. Entonces, principalmente, como son trombofilias primarias, pues hablan de los factores familiares, los factores de historia. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa, por así decirlo. Ahora, otro dato que habíamos mencionado era con respecto al dímero D. El dímero D, como lo vemos más adelante también, y hemos hablado de esto, el dímero D también fue utilizado en el tiempo de COVID. De modo que se realizaron estudios y dijeron, niveles de dímero D superiores a 1000 nanogramos por mililitro se asociaban con un riesgo de 18 veces superior de mortalidad. Justamente, ¿por qué? Porque recordemos que cuando los pacientes estaban pues en la posición pronosupino, cuando se encontraban rotados en la camilla, cuando tenían estas patologías respiratorias justamente por el COVID-19, este distrés respiratorio, que era lo que ocurría de que se encontraban mucho tiempo postrados en cama, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, eso justamente era un patrón predisponente de la tríada de Virchow que nos condicionaba justamente que estos pacientes desarrollen alteraciones circulatorias. Entonces dijeron que el dímero D vendría a ser también considerado como un reactante que nos podría ayudar a determinar la mortalidad de estos pacientes, es decir, asociarlo con valores altos, un peor pronóstico. Justamente porque por la formación de estos émbolos que pueden viajar a nivel de los vasos pulmonares y pueden generar también, en el caso de un paciente con distrés respiratorio, pues aún una alteración mayor, ¿no? En la respiración. Ok. Entonces esto también fue pregunta de pasito, al menos cuando yo llevé el curso, por ejemplo. Ok. Entonces, el dímero D también, ya acá se los pone, ¿no? Actualmente se considera como escrutinio convencional de la trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar. Ya habíamos hablado de los trombos y de los émbolos. Sin embargo, recordemos que los valores de laboratorio pueden darnos una idea, pero no son específicos. Y también, o sea, nos sirven como una guía, ¿no? Todo va a depender también de la clínica y la condición subyacente del paciente. Entonces, la utilidad del dímero D en la tromboembolia pulmonar va a ser que si el dímero D se encuentra positivo con valores más de 500 nanogramos, se recomienda la realización de estudios de imagen para el diagnóstico más preciso. ¿A qué se refiere? Que si mi valor de laboratorio es positivo, pues entonces yo ya tengo que repasar a un examen de imágenes justamente porque se pueden evidenciar de este modo, ¿no? Las alteraciones a nivel de, ya sea venoso o arterial. Ok. ¿Qué otro dato mencionarles aquí? Esto lo hemos mencionado. Allá. En la última sección, solamente para pasar rápidamente, esto que vendría a ser que la antitrombina 3 como un factor anticoagulante puede generar la siguiente clínica, principalmente la presentación de trombosis espontánea y la manifestación más común va a ser a nivel de miembro inferior. ¿Qué más? En la deficiencia de proteína C, algo que resaltar, que también de proteína C como un anticoagulante, vendría a ser también que la manifestación más común de estas trombosis vendrían a ser a nivel de miembros inferiores, eso también, las trombosis espontáneas, no olvidemos ello, y acá, otro déficit que podría generar alteraciones y también esta clase de formación de trombosis espontánea y también a nivel de miembro inferior por acción de la gravedad, todo esto son por acción de la gravedad, principalmente en miembros inferiores, vendrían a ser justamente la deficiencia de proteína S también, ¿no? Proteína antitrombina 3, proteína C, proteína S. Entonces, esos serían los puntos más importantes de esta sesión, chicos. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, queda abierto a dudas. Si no, eso sería todo por la sesión.